Nuestra historia se inicia con Tatsumi, un joven muy poderoso que derrota con facilidad a un dragón de tierra con el propósito de salvar una caravana, mostrando su fuerza y su anhelo de obtener fama. No obstante, los soldados que lo acompañan le solicitan que renuncie a ese deseo, ya que su aspiración de ir a la capital y volverse famoso no es recomendable, considerando que los verdaderos problemas no son los monstruos, sino las personas mismas. Al llegar a la capital, Tatsumi se da cuenta de la aterradora realidad, ya que no lo aceptan como soldado para alcanzar la fama. Poco después, una mujer rubia le ofrece su ayuda a cambio de un pago inicial, pero pronto se da cuenta de que ha sido víctima de una estafa, terminando en la calle. Para su fortuna, una noble hermosa llamada Aria se presenta para ofrecerle alojamiento en su hogar, donde Tatsumi le comparte a ella y a su familia que su sueño siempre ha sido convertirse en un héroe famoso en la frontera de los reinos, no por su propio beneficio, sino para ayudar a sus amigos y a su comunidad, quienes le han brindado todo lo que tiene y requieren su apoyo ahora que se encuentra en la capital y tiene un hogar. Acompaña a Aria a realizar sus compras, pero también descubre que el emperador, quien es un niño, es manipulado en las sombras por el primer ministro llamado Honest. Asimismo, se entera de la existencia de los Night Raid, un grupo de asesinos que han estado sembrando el caos en la capital con ataques frecuentes a los nobles. Tras un largo día de trabajo, el protagonista descansa en su habitación, pero de repente escucha un ruido. Son los Night Raid, quienes han llegado a la mansión con la intención de eliminar a todos los residentes. Al levantarse, Tatsumi observa cómo una de las asesinas elimina a los guardias de inmediato y corre hacia Aria para protegerla, logrando sobrevivir a los ataques de esta asesina, cuyo nombre es Akame. Después de haber luchado durante un tiempo considerable, aparece la estafadora, quien se llama Leone, que llega a reconocer a Tatsumi y comprende que es hábil en la pelea, razón por la cual decide no enfrentarse a él, y en cambio le muestra la cruel realidad que enfrentan los nobles. Se revela que, debajo de la mansión, existe una habitación de tortura que pertenecía a Aria, y muchos aventureros novatos fueron sus víctimas, incluidos algunos amigos de nuestro protagonista. Consumido por el odio, Tatsumi se abalanza sobre Aria y la elimina, para posteriormente despedirse de su amigo fallecido. Todo esto ocurre en el primer capítulo, lo que resulta increíblemente sorprendente. Con esto en mente, damos inicio a Seg Kill. Comenzamos luego de que el protagonista queda sin amigos. La estafadora lo conduce hacia sus compañeros para ayudarlo a decidir si desea unirse a ellos. La primera en intentar motivarlo es Shili, una chica de lentes que tiene un carácter algo cruel. La siguiente es la Tsundere Mai, quien no lo aprueba debido a sus características de tsundere. Después aparece Bulat, un hombre con armadura que conoció una noche y que tiene una inclinación hacia los hombres, pareciendo tener interés en Tatsumi. Posteriormente está Lubok, quien solo causa problemas para Leone. Al final del día se encuentran con Akame, que se está alimentando junto con la jefa. Esta última, después de conocer la situación de Tatsumi, le ofrece junto con Bulat unirse a ellos para erradicar la corrupción del reino. De hecho, los Night Raid han contemplado atacar el reino junto con el ejército revolucionario para liberar a todos, pero aunque tengan buenas intenciones, siguen siendo asesinos, así que nuestro protagonista deberá reflexionar cuidadosamente. Al final, como era de esperarse, decide unirse a ellos, pues aunque no se considera un justiciero, tiene sus propios ideales que lo impulsan a seguir adelante. Poco después, Akame queda a cargo de su entrenamiento y también de la cocina. Lo lleva al río a pescar a mano en un intento de que aprenda a borrar su presencia, pero no logra atrapar más de 2 peces, lo que provoca el enfado de la fuerte. Debido a esto, nadie le muestra respeto, lo cual irrita aún más a Tatsumi, quien no soporta a ninguno de los miembros y comienza a pensar que ha tomado una mala decisión. En ese momento aparece Leone, quien recibe una misión de una mujer enferma. Un soldado corrupto conocido como el Ogro está causando estragos en el reino, ya que es una persona cuya vida es abusiva y no deja de cometer injusticias con su rango militar. Tatsumi se ofrece para ayudar, pero Akame no lo permite, sabiendo que aún no está preparado. Sin embargo, a pesar de la advertencia de que si falla no habrá otra oportunidad, Tatsumi desea probar su capacidad. Al comenzar la misión, descubrimos algunos aspectos sobre Akame, por ejemplo que desde una edad muy temprana fue forzada a asesinar para poder sobrevivir, razón por la cual presenta un comportamiento frío. Mientras las chicas se ocupan de uno de los objetivos, el protagonista se dirige hacia el ogro, astutamente engañándolo para llevarlo a un callejón.
Aunque tenía la certeza de que lo atacaría, Tatsumi fue mucho más rápido. En el momento en que pensaba que había conseguido la victoria, el ogro se levanta para un segundo round, prometiendo que después de deshacerse de él se encargará de quien lo contrató para eliminarlo. Sin querer dejar escapar al desprevenido Tatsumi, acaba con él sin dificultad, lo que provoca el orgullo de sus superiores, especialmente de K, quien se alegra de verlo con vida. Con esto, nuestro protagonista gana el respeto de algunos miembros. Sin embargo, la única que se opone es Maine, y casualmente, su siguiente misión será con ella. Justo antes de su próximo encargo, un grupo de bandidos llega para descubrir la guarida de los Night Raid, por lo que todo el grupo se une para detenerlos antes de que esa información se divulgue. Así, observamos cómo cada uno se organiza para detenerlos. Akame con su espada, Mine con su cañón, Leone con su forma bestial y Lubos con sus hilos. Finalmente, están el protagonista y Bulat, quienes, utilizando su armadura, logran derrotar a todos los objetivos. Esa misma noche, mientras el protagonista reflexiona sobre lo genial que es el grupo, no puede evitar recordar a sus amigos. A la mañana siguiente, Tatsumi se dirige a la sala de reuniones esperando a Maine, pero su superiora le explica que como es un novato, debe buscarla por sí mismo, lo que resulta ser una mentira, generando un malentendido clásico. Al encontrar a la tsundere cambiándose unas horas más tarde, los dos finalmente salen para su misión, sin preocuparse de ser descubiertos, ya que aún no forman parte de los carteles de buscados. Al avanzar un poco por la ciudad, se encuentran con una niña que se muestra molesta y él la salva, pidiéndole que se vuelva más fuerte. Después de lo que parece ser una cita, Mine concluye la misión, dejando al protagonista confundido. Despreciando lo anterior, pasamos a la sala del rey, donde el niño que se supone que gobierna el reino es controlado por el primer ministro, quien actúa a su antojo con el chico bajo su dominio. Sin embargo, todos creen que en algún momento se hará justicia y este individuo no podrá evadir su castigo. Esa noche, los Night Raid reciben un encargo sobre un noble local, pariente del primer ministro, quien se ocupa de raptar mujeres y azotarlas sin descanso. Debido a la urgencia del asunto, la jefa envía a todo el equipo para acabar con él, momento en el cual Maine muestra a Pumpkin su Teigu, es decir, un arma ancestral con la que logra disparar entre un grupo de inocentes para alcanzar su objetivo, mientras los demás se encargan de los guardias que quedaron. Mientras esto ocurre, Maine le cuenta a Tatsumi que es mitad extranjera y que, debido a la discriminación, nadie jamás aceptó su existencia, lo que dificultó considerablemente su vida, y es por eso que se unió a los Night Raid. Tras concluir la misión, el protagonista y Maine son emboscados por un guardia tan fuerte que ni siquiera Maine puede derrotarlo sin dificultades, pero con la ayuda de Tatsumi logran ganar la batalla. Sin embargo, eso no resuelve la tensión entre ellos, propia de la típica dinámica tsundere. Por otro lado, un hombre se alegra al enterarse de que Akame está en la ciudad y no puede esperar para divertirse y acabar con todas las personas que desea. Este misterioso individuo es un asesino implacable que disfruta escuchando a sus víctimas suplicar por piedad antes de acabar con ellas bajo la luz de la luna. A la mañana siguiente, el protagonista se encuentra entrenando con Bulat hasta que Akame lo llama para preparar el desayuno. Sin embargo, antes de que todos puedan ponerse al día, la jefa llega con un nuevo encargo. El hombre que vimos previamente se llama San, el mejor verdugo del reino que ha enloquecido. La jefa también explica que posee un Teigu. Durante la época del primer emperador, este creó 48 armas con materiales y artesanos tan poderosos que, en la actualidad, se conocen como las armas más poderosas del reino, tan efectivas como un ejército entero. En ese momento, solo los más leales al emperador fueron sus portadores, pero tras la guerra de hace 500 años, la gran mayoría se perdieron. Ahora, cada miembro de los Night Raid tiene una, aunque Tatsumi también puede conseguir una. Por el momento, es demasiado temprano para eso, así que ahora solo se trata de asistir al equipo, pues si dos portadores de Teigu se enfrentan, es muy probable que solo uno de ellos logre sobrevivir. Durante la noche, todos salen en busca de Sang, quien los observa desde las alturas, hasta que finalmente toma la decisión sobre quién será la víctima. Cuando Tatsumi se distrae, ve a su amiga Sayo en un callejón e intenta seguirla. Al separarse de Akame, se logra reunir con Sayo, pero esto no es más que una trampa, ya que se encuentra con Sang, el verdugo, quien revela rápidamente que su Teigu es el ojo en su frente, el cual le permite leer los pensamientos de sus oponentes, entre otras habilidades. Con esto en mente, comienza a hablar con Tatsumi para provocarlo y logra enojarlo lo suficiente como para que quede vulnerable a sus ataques. Así, Tatsumi intenta replicar el mismo truco, causando daños a Sang y distrayéndolo el tiempo suficiente para que llegue a Akame. Aunque ella es muy veloz y formidable, el poder de Sang le permite luchar a su nivel, evitando los ataques de la espada Muramsame, que podría acabar con él con un solo corte. Por ello, aunque logra
logra contenerla, comprende que debe luchar con seriedad, así que utiliza su habilidad ilusoria para crear una imagen de su hermana Kurome. La hermana de Akame parecía estar a punto de caer en la ilusión. Sin embargo, no duda ni un instante en atacarla, pues Akame también quiere acabar con ella cuanto antes. Al final de la noche, San recibe su castigo y se marcha junto con todas las almas que alguna vez se llevó. Le agradece al protagonista por estar a su lado, ya que, a pesar de no ser la persona más agradable del mundo, es consciente de que tanto él como los Night Raid son su nueva familia, y no desea que mueran por nada en el mundo. Espero que los personajes no mueran. Luego de tener un sueño con sus amigos, el protagonista se despierta con Shili, quien lo acompaña y demuestra ser bastante torpe sin sus lentes. Mientras todos se ocupan de las tareas del hogar, él será entrenado por ella, dado que Shili no tiene ninguna labor asignada en el grupo, pues es torpe e inútil en todo lo que hace. Por ello, Tatsumi le pregunta por qué razón se unió, y ella relata su experiencia en el distrito principal, donde siempre la menospreciaban por su torpeza. A pesar de esto, tuvo una amiga que siempre la apoyaba, pero la perdió cuando un hombre, bajo la influencia de una sustancia, le quitó la vida. Sin embargo, Shili logró salvarla a tiempo con un cuchillo que tenía en la mano, aunque los tribunales la dejaron ir sin problemas y no volvió a ver a su amiga. Un día, los amigos del hombre llegaron para vengarlo, y fue entonces que Shili se dio cuenta de que era una asesina talentosa, capaz de enfrentarse a todo sola. Regresando al presente, la jefa convoca a todos para observar cómo el protagonista se pone el Teigu, el mismo que tenía San. Aunque inicialmente no logra activarlo, al final termina siendo incompatible. La jefa también menciona que el mejor Teigu es el que controla el hielo, el cual está en manos de la mejor waifu de este anime, que es Death. Ya que la amenaza de las tribus del norte es bastante grave, el reino ha comenzado una campaña para derrotarlos bajo su mando. Sin embargo, lo que más llama la atención del protagonista es la posibilidad de encontrar un Teigu que reviva a los muertos, algo que todos le aclaran que no podrá hallar, pues de ser así, el antiguo emperador estaría vivo. Esto llena de desesperanza a Tatsumi, quien había creído que vería nuevamente a sus amigos. Después de desahogarse un poco, continúa con su entrenamiento y con los días junto a los Night Raid, mientras el emperador actual se entera de que la rebelión le está causando cada vez más problemas. Por ello, el primer ministro decide que llamará de regreso a la general S. Dead, quien es la mujer que ha quitado la vida a más de 400,000 integrantes de las tribus del norte, así que pueden confiar en su poder. Mientras tanto, el protagonista se da cuenta de que, en medio de una huida con Leone, se ha perdido y allí conoce a una joven miembro de la Guardia Real, quien posee un Teigu con forma de perro que responde a su deseo de justicia. Después de ayudarlo, estos dos comienzan a conocerse un poco y descubrimos que esta chica es una de las numerosas subordinadas del ogro y odia a los Night Drive por haberle arruinado la vida. Por fortuna, nuestro protagonista no se percata de que él es uno de los principales culpables de su deceso, por lo que únicamente intenta regresar hacia su amigo para salvarse, aunque es bastante evidente que, eventualmente, se enfrentarán como adversarios. Después de un tiempo, el grupo alcanza el distrito rojo de la capital, donde un gran número de delincuentes se encuentra preparando a varias jóvenes para utilizarlas como mercancía, mientras que a otras las tratan con desprecio. Entre ellas, Leone es la que más furia le provoca, por lo que no muestra compasión cuando llega el momento de actuar, derrotando a todos los criminales con solo unos pocos golpes potenciados. Al final de la noche, el BR se da cuenta de que, a pesar de que ella parece indiferente hacia las mujeres, tiene la intención de enviarlas a un médico que conoce en la ciudad, brindándole a Tatsumi la esperanza de que, a pesar de ser asesinos, no son personas malas. Mientras tanto, Mai y Shili se encuentran con Seul, la subordinada de Ogro, quien rápidamente identifica a los miembros de Night Raid y utilizará su Teigu contra ellas en venganza por la muerte de Ogro, el perro que lleva consigo. De inmediato, este perro se transforma en un gigante para protegerla de los disparos de Main, regenerándose rápidamente, al igual que cuando Shili lo hiere, demostrando así que se trata de un Teigu poderoso y problemático. Aunque la situación es extremadamente compleja, las dos integrantes de Nightbright no sufren por ello. Mientras Ma se ocupa del perro, Shili avanza contra la dueña, logrando cortarle los brazos con sus tijeras. Sin embargo, Sergu no encuentra dificultad en esto, ya que utilizando una pistola oculta, cree tener la delantera. No obstante, nuestra heroína consigue bloquear el disparo con su Teigu justo antes de ser asesinada. Seiyu ordena a su perro entrar en modo frenesí y atrapar a Mai para aplastarla, obligando a Shili a intervenir y exponiéndose así a un ataque y una mordida de su Teigu, lo que la elimina. Llena de ira, intenta vengar a su amiga, pero en ese instante aparece la Guardia Real. Para salvar a Ma, Shili utiliza su poder de resplandor con su último aliento, recordando todos los buenos momentos con Night Raid y lo feliz que fue junto a ellos.
Al final, Chili no pudo hacer nada para salvarse y simplemente aceptó que este era su destino, alegrando mucho a Seiyu, quien finalmente ha vengado a su general y se vuelve loca de felicidad. Al mismo tiempo, todo el grupo se entera de lo ocurrido y es Tatsumi quien desea ir a vengarse de Seiyu, pero furioso, promete que será ella quien muera. Cerca de la capital, la General S-Dead ha llegado y tras su regreso, el emperador le promete una recompensa, a lo que ella pide poder enamorarse y expresar qué tipo de hombre desea en su momento adecuado. Mientras tanto, en Night Ride, todos se sienten abatidos tras la partida de su amiga, pero Ame intenta mantener la calma durante los días siguientes. Regresando con S-Dead, ella se reúne con el primer ministro y luego con sus 3 mejores soldados para planear su estrategia. Durante la noche, Tatsumi se encuentra con Akame, quien aparenta estar serena, pero en ese momento se desmorona por la pérdida de su amiga. Para consolarla, Tatsumi le promete que a él no le sucederá lo mismo, lo que lo lleva a entrenar junto a ella y Bulat, intentando con todas sus fuerzas mejorar como si se tratara de una pelea real, con el fin de cumplir su promesa. Mientras ellos entrenan, un político y su hija se encuentran viajando hacia la capital para hablar con el emperador. Sin embargo, los hombres de Sad aparecen para acabar cruelmente con la vida de todos. Posteriormente, esparcen numerosos carteles bajo el nombre de Night Rai, en un intento de culparlos de este asesinato. La jefa se entera de esto y advierte a todos sobre la presencia de Zed, previniéndoles que es una mujer sádica y sumamente peligrosa. La jefa también solicita la opinión de Tatsumi para determinar qué deberían hacer, y aunque él no tiene un gran conocimiento de política, no quiere que el nombre de su grupo se use en este tipo de difamaciones. Así que, entre todos, deciden desenmascarar a los impostores. Por ello, Tatsumi y Bulat se encargarán de proteger a un político en un barco. Mientras los otros vigilan, el protagonista pregunta a Bulat acerca de su historia y cómo se unió a los Night Raid, enterándose de que, tras negarse a aceptar un soborno del primer ministro, su superior fue juzgado como criminal y Bulat experimentó una situación similar. Básicamente, lo expulsaron de las Fuerzas Armadas por no ceder a la corrupción. Avanzando un poco más en el viaje, Tatsumi escucha en medio de una fiesta el sonido de una flauta, interpretada por uno de los sirvientes de S-Dead, quien la utiliza para adormecer a todos, incluido al protagonista. Al mismo tiempo, Leone llega con S-Dead para intentar cazarla, pero sus instintos le advierten que no lo haga, o ella podría salir perjudicada. Regresando al barco, el protagonista se enfrenta a Daidara, uno de los sirvientes de la general que emplea una cuchilla doble como Teigu. Aunque el protagonista intenta todo para ganar, Bulat lo salva antes de que se convierta en una presa fácil. Sin esfuerzo, Bulat logra derrotar a Taira, pero justo antes de proseguir se percata de que el líder de los impostores no es otro que su antiguo general, Lier. Ambos soldados no pueden evitar sentirse nostálgicos al reencontrarse, pero se obligan a dejar los recuerdos atrás con el fin de cumplir su misión. Así, inicia la batalla, con Lier tomando la ventaja al poseer una habilidad que le permite controlar el agua. Por otro lado, Tatsumi, a pesar de estar herido, se enfrenta a Nayu, quien, aunque ágil, no es tan veloz como Akame. De este modo, ambos quedan equilibrados y solo pueden esperar que sus superiores ganen para decidir el resultado del combate. Lier sabe que no puede derrotar a Bulat, por lo que utiliza su mejor técnica para finalizar con él. Aún así, esto resulta inútil y Bulat logra resistir frente a Lier, quien, al ver que ambos están demasiado heridos, propone un trato: unirse a S-Dead, quien lo salvó de la ejecución y con quien podría confrontar a los políticos corruptos. Sin embargo, a Bulat no le interesa, ya que desea proteger a las personas, incluso siendo un asesino. Sin otra opción, ambos utilizan sus espadas para un último enfrentamiento, el cual Bulat gana, evadiendo el as bajo la manga de su antiguo general. Justo antes de sucumbir a sus heridas, Lier explica que su principal razón para unirse a S-Dead es que simplemente lo idolatraba, y por eso está dispuesto a hacer lo que sea para derrotarlo, como utilizar veneno. Esto deja a Bulat debilitado para enfrentar a Nayu, quien es el auténtico as bajo la manga de las 3 bestias, ya que su flauta no solo hace dormir a los demás, sino que también lo potencia a él. Tatsumi, siendo el único capaz de pelear, no sabe qué hacer, pero entonces Bulat le entrega la llave de Incurso, la cual acepta a regañadientes tras escuchar que es digno de portarla. Al usarla, se revela la verdadera forma de la armadura, la cual fue fabricada con materiales de Tiran, una criatura dragón de una brutalidad y peligrosidad extremas, que solo podría ser controlada por alguien igual o más fuerte. Milagrosamente, Tatsumi logra equiparse con la armadura y se llena de un poder sin parangón, chocando su puño con el de Nayu para demostrar que es mucho más fuerte. Bulat se alegra de ver a su amigo, confiando en que un día podrá superarlo, y poco después Tatsumi se despide de él. Por otro lado, en un pueblo distante, la hermana de Akame recibe noticias provenientes de la capital, sabiendo que pronto regresarán a verse. Días después de la partida de Bulat, todos los miembros restantes de Night Raid están entrenando para hacerse más fuertes, pero por el momento, la jefa se despide de ellos para reclutar a más usuarios talentosos de Teigu, animando al protagonista a volverse tan potente como Bulat.
Aunque sabe que cuenta con buenos guerreros, la jefa debe actuar con rapidez, ya que Dead planea juntar un equipo igual o más fuerte para atacarlos. De hecho, uno de ellos, Wave, llega a la capital ese mismo día, decidido a no ser intimidado por sus compañeros y a demostrar su capacidad. El problema radica en que uno de ellos resulta ser bastante aterrador debido a su máscara. Poco a poco, muchos miembros comienzan a llegar hasta que finalmente aparece Dead, quien, disfrazada, los pone a prueba luchando con ellos, siendo solo la hermana de Akame quien logra propinarle un golpe que quiebra su máscara. Gracias a esto, ella los reconoce como personas fuertes, pues aunque son novatos, tienen potencial para formar parte de su nuevo grupo de sirvientes. El único que no se siente a gusto es Wave, quien solo puede comunicarse con Ball, el tipo aterrador que en realidad es muy tímido. Mientras están en el diálogo sobre su nueva existencia, Tatsumi se presenta para hablar con Lubok y León, quienes le explican que Dead es un monstruo que, hace tiempo, fue enviada junto a Ananyenda para enfrentar a las tribus del norte, que contaban con un ejército tan vasto y poderoso que los puso en grave peligro. Sin embargo, fue su deleite por la tortura y la batalla lo que les otorgó la victoria. Tatsumi, al enterarse de esto y del temor que León le tiene, se da cuenta de que no debe subestimar a esta mujer. Posteriormente descubre que ella organizará un torneo de artes marciales. Por otro lado, el emperador dialoga con el primer ministro para averiguar por qué Dead busca pareja. Sin embargo, el problema principal es que ella rechaza a todos los pretendientes, ya que ninguno posee el talento necesario para igualarla. El día del torneo de artes marciales llega y ella se queda para observar si hay alguien digno de estar a su lado, pero todos le parecen aburridos, hasta que llega el turno de nuestro protagonista, quien, después de enfrentarse a numerosos oponentes fuertes, siente que ha tenido una experiencia sencilla, lo que llama la atención de la Reina de Hielo. Debido a esto, no duda en ir y dejarlo inconsciente para llevarlo a un lugar más privado. ¿Acaso nuestro prota va a ser encarcelado? Como era de esperarse, los integrantes de Night Ride descubren que nuestro protagonista está a punto de ser traicionado, lo que molesta a Akame, quien, tras varios capítulos, parece tener sentimientos por nuestro prota y, con el fin de que nadie arruine lo que ella desea, va directo a rescatarlo. Después de ser secuestrado por Sad, el protagonista es trasladado al campo de batalla, donde observa a los Jaegers en acción. Los Jaegers son el grupo de luchadores de Zed, que es el reemplazo de las tres bestias. Mientras reprime sus deseos de venganza por Shilly, se da cuenta de que, a pesar de ser parte del bando enemigo, no puede tomarlos a la ligera, dado que poseen Teigus muy poderosos. Afortunadamente, a diferencia de muchos protagonistas, el prota es consciente de que Dead siente amor por él. Por lo tanto, esa misma noche, antes de hacer travesuras, le solicita que se una al ejército revolucionario para derrocar al Imperio. Sin embargo, esta chica es leal al Imperio y, en lugar de sospechar de él, su amor por él solo se intensifica. Tatsumi continúa intentando persuadirla para que cambie de postura, pero a Dead no le importan los ideales sobre lo que está bien y lo que está mal, ya que ella simplemente obedece al más fuerte, quien puede aplastar a todos como si fueran hormigas, siendo este el único capaz de gobernar. Ante la imposibilidad de hacer que ella cambie, intenta escapar del palacio, pero no puede debido a la alta seguridad. Mientras el prota intenta descubrir cómo escapar, solo puede pensar en cuánto la ama y cómo planea ganarse su corazón de alguna manera. Durante la mañana, el prota se encuentra con Kurome, quien rápidamente revela ser hermana de Akame y expresa su deseo de acabar con ella con sus propias manos. Antes de que pueda indagar más sobre esto, Dead llega para asignar a todos una misión, tratando de impresionar a su amago al mostrar su gran poder. Sin embargo, se separa y se une a Wave, quien intenta entablar una conversación, pero entonces son atacados por árboles malvados, lo que permite al prota escapar rápidamente, dado que Wave no quiere sufrir la ira de Dead. Ella invoca su Teigu para localizarlo, pero lo atrapa cubierto con Incursio, y rápidamente se da cuenta de que se trata de alguien de Night Ride. Este último intenta defenderse, pero aún no domina la armadura, por lo que se ve obligado a huir utilizando la invisibilidad y recibe mucho daño. Para colmo, una bestia peligrosa aparece cuando está más herido, y en ese momento llega C para salvarlo, logrando escapar de la escena antes de ser encontrados. Poco después, Dead es informada de todo esto y, aunque sabe que Tatsumi es su enemigo, sigue amándolo y por ello espera que la próxima vez que se encuentren, él acepte sus sentimientos. ¡Wow, banda! Yo también anhelo una chica que, a pesar de ser traicionada, me siga amando. Por otro lado, en la guarida de los Night Ride, todos se enteran del grupo de los Jaegers y se preocupan en exceso, porque no solo deben lidiar con Sad, sino también con un grupo de mercenarios desquiciados.
Pero a Akame no le preocupa lo que opinen los demás, ya que lo que nadie sabe es que los Jaegers estaban siguiendo el rastro del aroma de Tatsumi, lo que les lleva a localizar la guarida de los Night Drive. Mientras Leone sale a beber agua tras una fiesta, uno de los Jaegers se presenta para enfrentarla, al igual que las marionetas de Sish, las cuales logran poner a las guardas de Lubok en su contra. Utilizando sus cordeles, no pueden hacer nada a menos que las empleen como armadura o como arma. Es en ese momento que llega K para ayudarla, pero tan pronto como se ocupa de las marionetas, debe enfrentarse a Tobi, un usuario de Teigu. De manera similar, Tatsumi se encuentra con Kaku-san, un hombre que ahora porta la Teigu de Shili y que parece no mostrar preocupación. Aunque Tatsumi intenta enfrentarlo, no logra obtener ventaja, y es entonces cuando Main aparece para apoyarlo. Al ver que su rival tiene el Teigu de su amiga, Main actúa rápidamente y acaba con él de un solo disparo. Mientras Steely se percata de esto, la jefa de Night Ride llega montada en una bestia peligrosa, y descubrimos gracias a él que ella es la antigua general del Imperio N. Yenda ha traído consigo a 2 nuevos miembros para asistir en la batalla, y al mismo tiempo, Akame y Lubok consiguen derrotar a Tobi. Mientras Mei y el protagonista se sorprenden de la llegada de su jefa, el individuo que atacó a Leone logra escabullirse detrás de Main para eliminarla. Sin embargo, en ese instante llega a su objetivo anterior. Gracias a su Teigu, este se regenera rápidamente al transformarse. Después de esto, todo el equipo se reúne, pero son emboscados por un ejército de marionetas de Sish, las cuales presentan un efecto venenoso que paraliza a todos, menos a Tatsumi, quien tiene protección gracias a su armadura. En ese momento, Susano, uno de los nuevos integrantes, aparece para acabar con las marionetas y demuestra su notable capacidad de regeneración gracias a su Teigu. La jefa, por su parte, identifica a los responsables de esto y decide ir tras ellos, bloqueando su camino junto a Susano. Ante la falta de opciones, Sish utiliza su mejor truco para cambiar de forma, convirtiéndose en un monstruo gigantesco que se fortalece al consumir a otros. Desafortunadamente, Susano no es lo suficientemente fuerte para derrotarlo, por lo que Tatsumi persuade a K para utilizar la maldición de Murasame. Juntos podrán vencerlo de un solo golpe, poniendo fin a su existencia. Con la batalla concluida, los Night Ride se retiran y se trasladan a un área repleta de bestias peligrosas de alto nivel, un lugar ideal para evitar ser rastreados. La jefa, entonces, procede a presentar a los nuevos miembros del grupo. La primera es Chills, quien aunque parece inocente, ha completado la misma cantidad de misiones que Main, y el segundo es Susano, que además de ser un Teigu orgánico, es un maniático del orden. Es básicamente como Levi, pero menos atractivo. Por otro lado, Sad se entera de lo sucedido con Sish y aunque su apariencia es seria, en su interior le duele mucho que otro ser querido ya no esté. Se acerca para consolarla, prometiéndole que mientras esté a su lado, podrá vengarse algún día, lo que deja a Wei sin su oportunidad de encontrar una novia. No sé por qué me siento identificado con este tipo. Regresando a la base de los Night Ride, todos son conscientes de que deben volverse más fuertes, puesto que la revolución se aproxima y la Guardia Real ahora cuenta con guerreros más poderosos. En los días posteriores, Susano demuestra ser una persona muy útil y agradable, pero Chills es un caso perdido, ya que disfruta utilizando su Teigu de transformación para molestar a Main, sacando a relucir su lado más adorable. Días más tarde, el protagonista se encuentra cazando con Leone, aprovechando la oportunidad para practicar el uso de su incursio, asombrando a Leone al acercarse lentamente al nivel de bulla. Tras limpiar la zona de monstruos, regresan a la guarida, donde Chills evalúa a todos y aunque admite que son fuertes, esto no es suficiente para sobrevivir, por lo que desprecia a Bulat y a Shili, considerando los asesinos que fracasaron, algo que no puede respetar y que enfurece a algunos de los miembros restantes. Esa noche, Lubok, Mike y el protagonista se reúnen para discutir lo sucedido y cómo desean vengarse de Chelsea por lo que dijo. Así, Lubok planea un plan junto al protagonista. Este último se oculta utilizando su invisibilidad y se dirige hacia donde Chills está bañándose con el objetivo de intentar sorprenderla de alguna manera. Al aproximarse, el protagonista se da cuenta de que realmente es Susano quien le advierte que, aunque un curso puede volverse invisible, no elimina su presencia y deberá tener cuidado. Esto no es más que un engaño de Chilse, quien se burla de él por haber intentado espiarla, pero el protagonista admite que tenía razón y promete mejorar en ese aspecto al momento de luchar. Chelsea, en ese instante, reconoce que pronunció esas palabras negativas sobre sus amigos porque deseaba endurecerlos y hacerlos progresar, para que no sufran lo mismo que su antiguo equipo. Al regresar a la capital, Sdad no puede evitar pensar en Tatsumi,
ya que lo extraña mucho y es consciente de que su último encuentro se aproxima. Mientras tanto, en la capital, S-Dead y el emperador son informados acerca de una serie de ataques de criaturas que son muy similares a los humanos, aunque sin duda se consideran bestias peligrosas. Por tanto, encargan toda esta situación a los Gers, pero el primer ministro está más interesado en capturar un espécimen vivo para estudiarlo y utilizarlo para sus propios fines. Sus hombres rápidamente se ponen en acción, salvando una carreta de provisiones que estaba siendo atacada. Después de completar la misión, Wave se siente frustrado porque todos se sienten intimidados por Balls solo debido a su apariencia. Este último comenta que ya está acostumbrado, dado que en su trabajo anterior debía exterminar a los infectados por una enfermedad peligrosa, lo que le hace sentir culpable. Antes de que Wave pueda consolarlo, su familia llega con comida, demostrando que, aunque conocen lo que él hace, lo apoyan con todo su cariño. Mientras tanto, en el bosque de las bestias, el protagonista entrena con Susano, quien intenta ayudarlo a identificar el punto débil de las cosas, y al mismo tiempo, Tatsumi lo reconoce como miembro del equipo, a pesar de que Susano no es realmente una persona. Poco después, la jefa reúne a todos para informarles sobre la situación respecto a las bestias locas, aunque a la mayoría del grupo, especialmente a Chilce, no le complace la idea de ir a la capital para ayudar a las personas. A Tatsumi le parece peor que se queden inactivos mientras otros inocentes sufren. Por ello, anima a todos a actuar y tras una pequeña broma para aliviar la tensión, aceptan. Sin embargo, Chilce sigue sin estar convencida, aparte de que considera que esa amabilidad del protagonista le costará la vida. Mientras S-Dead y Ran discuten acerca de las bestias, creyendo que son experimentos de Siege, pero que probablemente alguien las liberó, el responsable de todo esto las observa, no como enemigos, sino como juguetes. Durante la noche, Tatsumi y Lubok salen a patrullar la zona de las bestias, momento en el cual este último revela su motivo para unirse a los Night Ride. Desde su infancia, siempre tuvo lo que deseó, salvo el amor de la jefa, a quien conoció en la Guardia Imperial y luego se unió a ella en Night Ride. Tatsumi, después de escuchar esta historia, asciende a la cima de la montaña para detectar bestias, pero en su lugar se encuentra con Sad, quien solo estaba paseando. Ahora que tiene a su amado frente a él, no lo dejará escapar. El responsable de toda esta situación llega con ellos para arruinar el ambiente de la reunión entre el protagonista y Sdad, que hasta ese momento marchaba perfectamente. Utilizando su Taigu, los transporta a una playa soleada, donde la general no se siente nada nerviosa, dado que está en una cita con Tatsumi, aunque este cree que todo constituye una ilusión y le pide que le golpee. Sin embargo, ella aprovecha el momento para besarlo, reconociendo que todo lo que siente es real. Por lo tanto, puede que este Taigu distorsione el espacio y el tiempo, llevándolos realmente a la playa. En ese instante, una de las bestias de Siege aparece y ella lo derrota al instante, aunque deseaba demostrar ante el protagonista sus grandes habilidades de combate. Es Tatsumi quien acaba impresionado al atacar el punto débil de la bestia, facilitando las cosas a ella, que termina la lucha con un enorme témpano de hielo, lo que hace dudar al protagonista sobre si Akame realmente podría vencer a ese dado que están en una isla desierta. Sdad utiliza esto como excusa para pasar tiempo juntos, explorando la zona y tratando de acercarse a él. Durante la noche, descubren el lugar donde posiblemente el portal se reabra. Pero en ese momento Tatsumi intenta nuevamente persuadirla para que se una al ejército revolucionario, compartiendo un poco de su historia personal con el fin de conocerla. Ella, a su vez, hace lo mismo, revelando que creció en la frontera junto a un clan de hombres bestia, quienes siempre sostenían que los débiles debían ser sacrificados mientras los fuertes vivían. Un día, su aldea fue completamente arrasada por la tribu del norte. Sin embargo, aunque esta experiencia era aterradora para ella, no le importó en absoluto, ya que su familia simplemente se volvió más débil. Luego, revela que su Teigu no es un objeto, sino algo que absorbió la sangre de un demonio, permitiéndole utilizar el hielo. Al principio, la sangre intentó consumirla, pero ella resultó ser aún más formidable que el impulso destructivo del demonio, y al final logró dominarse, dado que, si se hubiera dejado llevar por la ira, habría actuado de manera diferente. Sin embargo, si esa es su verdadera naturaleza, entonces no puede hacer nada al respecto. Poco después, el hombre que los envió a la isla vuelve a utilizar su Teigu para abrir el portal, y nos enteramos de que es el hijo del primer ministro. Aunque Tatsumi desea partir, solo debe una a Sdad por mantenerlo con vida, y al atravesar el portal, se oculta con su armadura, siendo consciente de que en su próximo encuentro serán adversarios. Tras el regreso de nuestro protagonista a la mansión de los Night Ride, todos se burlean de él porque estuvo de vacaciones con una mujer hermosa. Además, descubrimos que N-Yenda es más joven de lo que aparenta, sin omitir el hecho de que ahora pondrán en marcha su plan para asediar al imperio. Por otro lado, Seryu acaba con la vida de unos bandidos completamente cegada por su sed de justicia, y Wave, aunque se da cuenta de la situación, opta por actuar como distraído al volver con Night Ride.
La jefa aborda el tema de la Senda de la Paz, una religión que planea atacar el reino pronto. Ella explica que aprovecharán esta situación para realizar un ataque desde 3 frentes, coordinándose con la Senda y el ejército revolucionario. Sin embargo, a diferencia de lo que piensa el protagonista, intentará evitar el conflicto y dirigirse directamente hacia el primer ministro, quien es el principal culpable de lo que ocurre en la capital. No obstante, la Senda de la Paz, la pieza fundamental de este plan, se encuentra inestable porque Bollig, el consejero del fundador, es un espía del primer ministro. Ahora Knight Ride tiene la tarea de eliminarlo para que no interfiera con el plan. Tatsumi no puede evitar pensar que, aunque no desea enfrentarse a Wave, no tiene otra opción. Poco después, Sdad y sus Jaegers también se ponen en marcha al enterarse de los planes de sus enemigos y salen al mismo tiempo que los Knight Ride para comenzar la batalla decisiva por el futuro del imperio. Mientras los Jaegers se dirigen hacia su próximo destino, Knight Ride se encuentra jugando en un lago para relajarse. Aunque todo esto es parte de su estrategia, la única que no se siente tranquila es Akame, quien ahora tiene como adversaria a su hermana, lo que le causa malestar. Regresando con Sdad, ella discute con sus Jaegers sobre la verdadera situación que se vive en esta batalla. Sin embargo, su general los convence de que solo deben concentrarse en interceptar a los Knight Ride para que no los sorprendan, y entonces les ordena dirigirse a donde se supone que estarán para eliminarlos lo más pronto posible. De este modo, Wave, Balls y Kurome se trasladan a un cañón donde encuentran un señuelo. Al darse cuenta de que Kurome es, de hecho, la hermana de Akame, intenta dispararle, pero falla. Como el plan ha fracasado, Susanoo y el resto de los Knight Ride aparecen para hacerles frente. Es en ese momento que las hermanas se enfrentan, y Kurome demuestra que el poder de su espada le permite controlar esqueletos, incluso de bestias peligrosas, lo que complica aún más este combate. La batalla comienza, y Akame intenta acabar con su hermana antes de que la situación empeore, pero ella la distrae con Natala, su amiga de la infancia, con la esperanza de poder incorporarla a su colección de marionetas. Tatsumi se da cuenta de que esto está afectando a Ka y la asiste para que recupere la conciencia y luche en serio, mientras que cada uno de los miembros de Knight Ride enfrenta dificultades, dado que las marionetas de Kurome son extremadamente poderosas. El protagonista intenta utilizar su armadura y se lanza a enfrentarlas, pero dado que son solo marionetas sin vida, no puede vencerlas, pues estas seguirán moviéndose sin más. Pero lo que pocos saben es que Chilce se encuentra escondida en las sombras. Para llevar a cabo su próximo movimiento, Akame se enfrenta a Balls, quien le pregunta directamente por qué decidió unirse al bando enemigo. Aunque lo respeta, no puede permitir que salga viva de esta confrontación. Por otro lado, la jefa sufre al tener que enfrentar a otra de las marionetas, ya que es demasiado veloz. Sin embargo, logra hallarle la manera de derrotarlo, dejando de lado que fue un antiguo compañero suyo. Lo único que le queda es el monstruo gigantesco que Susanoo está combatiendo, y al darse cuenta de que no puede vencerlo por sí sola, Nienda le concede permiso para usar su habilidad secreta. Por su parte, Chelsea, utilizando su disfraz, logra coordinarse con Tatsumi para vencer a uno de los zombies, pero se siente molesta porque él la ha flechado, es decir, se ha enamorado de ella. Luego, se presenta Mine, quien a pesar de poder enfrentarse a una marioneta, termina siendo atrapada por otra, un sapo gigante. Es en ese instante cuando llega el protagonista para enfrentarse a Natala, con quien tiene inconvenientes, pero puede confrontarlo en igualdad de condiciones mientras Mine se libera del sapo. A su vez, Susanoo, al usar su forma de berserker, logra destruir el esqueleto de la peligrosa bestia y se dirige a enfrentarse a Kurome, quien ahora decide tomar la pelea en serio. A su vez, Akame y Leone se enfrentan a Balls, el cual las mantiene contra las cuerdas hasta que el león destruye su Teigu. Sin embargo, eso no es suficiente para detenerlo, ya que lanza el tanque al cielo y lo hace explotar, llevándoselas con él. La explosión ocasiona una gran destrucción en la zona, y aunque Leone ha logrado proteger a Ka, ella resulta gravemente herida, por decirlo menos. Balls, por su parte, también sobrevive, mientras que Kurome escapa y trata de volver a casa, reflexionando sobre cuánto desea comer con sus amigos una vez más. En ese momento encuentra a una niña en apuros y al intentar ayudarla, se da cuenta de que es Chilce. Poco después, llega Lubok para solicitarle que se retire, pero ella prefiere ir tras Kurome ahora que tiene la ventaja. Lubok se marcha, dejándola sola para que se enfrente a Kurome, quien en ese momento está descansando y recordando su infancia con su hermana. Ambas fueron forzadas a cruzar un bosque repleto de bestias peligrosas, las cuales las mantenían en constante alerta para no morir. Sin embargo, al no poder sobrevivir, las separaron para someter a Kurome a un experimento que la convertiría en la asesina definitiva. Por otro lado, Knight Ride se reúne en un refugio temporal cuidando de Leone, quien espera que su brazo se regenere. Lubok llega para informarles a todos sobre lo que planea
planea con Chelsea y, de inmediato, comprenden que hay problemas y deben ir a buscarla antes de que algo malo ocurra. Mientras tanto, Chelsea logra engañar a Kurome disfrazándose de Balls, haciéndose pasar por él con gran habilidad y esperando la oportunidad de acabar con ella. Es en ese instante que Chill se la elimina, sintiendo compasión por ella, dado que su última palabra fue un llamado a su hermana. En ese sentido, se muestra el pasado de Chelsea, quien vivió como sirvienta de un noble maligno hasta que encontró su Teigu y lo eliminó. Regresando al presente, justo cuando Chelsea piensa que todo ha terminado, Kurome se levanta, revelando que la droga que le administraron tras separarla de su hermana hace más difícil que sea ejecutada. Por lo tanto, no podrán vencerla a menos que le corten la cabeza o le dañen el corazón. Chelsea intenta escapar, pero las marionetas de Kurome son más rápidas que ella, destruyendo su Teigu para impedir que se transforme en una bestia. Eventualmente la conducen a un campo de flores donde solo puede pensar que deseaba que Tatsumi la reconociera, para luego ser ejecutada de la manera más cruel posible. Nuestro protagonista, al enterarse de que está peleando sola, va a buscarla, pero al final llega demasiado tarde y solo encuentra lo poco que queda de ella. Al día siguiente, aunque se siente desanimado por haber perdido a tantos amigos, el protagonista no tiene más remedio que dirigirse a su siguiente objetivo para poder vengarles. Mientras tanto, los Gers han llegado a la guarida de Bolik, que está repleta de mujeres y donde su guardia personal, los demonios de rachas, los protege y tienen la percepción de la realidad alterada, creyendo que podrían vencer a unos poderosos usuarios de Teigus. Por otra parte, Kurome se siente angustiada ya que, tras regresar a la guarida junto a sus compañeros, no logra sentirse menos humana. Continúa esforzándose por demostrar que es capaz de luchar para evitar que la Liga de Asesinos la expulse. Por esta razón, debe fingir que todo está bien, lo que genera preocupación en Wave. Mientras tanto, el protagonista y Main se infiltran en la ciudad, discutiendo cómo Bolik se encarga de eliminar y silenciar a cualquier persona que posea la verdad sobre el Imperio, de manera que nadie les pueda hacer frente. Mientras todos se infiltran en la ciudad en busca del consejero de la Senda de la Paz, los demonios llegan para enfrentarlos en la noche. Ame enfrenta dificultades con su oponente, el cual no puede lastimar, y Lubok finge estar en problemas para evitar ser herido. Sin embargo, cuando observa que un inocente está en peligro, no puede evitar interrumpir su actuación para salvarlo, dando inicio a la pelea. Al volver con Akame, ella enfrenta numerosos problemas para resistir y contrarrestar los ataques de los demonios, pero hábilmente le entrega su espada para que pueda usarla en su defensa y luego lograr cortarlo con facilidad. Aunque al salir victoriosa, Ran la descubre y se dirige a informar sobre su presencia en la ciudad. Regresando con Lubok, este enfrenta serios problemas con los otros demonios, pero tras idear un plan, logra acabar con uno de ellos utilizando sus hilos. La demonio que queda utiliza su sudor para hacer ineficaces los hilos de Lubok, dejándolo vulnerable. Con su velocidad y fuerza, toma la delantera en la pelea, o eso creía, hasta que él emplea su hilo restante para lanzarle dagas por la espalda, culminando así la pelea. Por otro lado, Mine y el protagonista se encuentran con el fundador de la Senda de la Paz, quien, al observar su combate, considera que forman una pareja muy unida. A su vez, tanto Bolik como los Jaegers se enteran de los actos de Night Ride, pero Sad tiene la intención de devolverle este ataque a su antigua amiga. Unos días después, Seirus se encuentra jugando con unos niños antes de la gran batalla contra Night Ride, consciente de que podría ser la última y más significativa, pero dispuesta a hacer justicia por su reino. Al mismo tiempo, todo el grupo del protagonista se encuentra compartiendo una comida para asegurarse de que no se vayan con arrepentimientos durante la batalla más importante de esa noche. Aunque Tatsumi y Ma intentan esconderse de los Gers, Serio los detecta y prepara sus armas para impartir justicia. El protagonista logra evadir toda la artillería pesada gracias a su armadura y poner a Maine a salvo, pero cuando se dan cuenta de que se trata de la misma mujer que acabó con Shili, no dudan en pensar en devolverle el golpe. En ese instante, aparece el último de los demonios, Suzuka, a quien Tatsumi enfrenta para dar a Ma la oportunidad de vengarse. En ese momento, Serio demuestra cuántas armas posee, pero Ma intenta hacerle ver que no es una justiciera, sino una persona quebrantada que no comprende realmente cómo es el Imperio. Sin escucharla, la furiosa Arete la ataca sin piedad. A pesar de que Min ha mejorado su rifle, no puede hacerle frente. Por su parte, el protagonista se enfrenta a Suzuka, pero lamentablemente, aún no es rival para ella, resulta demasiado débil. En la ciudad, Bolik y Est sienten la pelea que se desarrolla cerca, ya que Kurome y Wave se enfrentan a Susano y a Leone, debiendo permanecer ocultos para no ser eliminados. El protagonista, mientras tanto, logra vencer a Suzuka gracias a su fuerza bruta. Main, por su parte, justo antes de sucumbir, recuerda cuando fue discriminada en el Imperio y por ello no puede permitir que la derroten, lanzando un rayo de poder tan intenso que corta por la mitad a Serio. Esta no se rinde y emplea su último recurso, una bomba implantada en su cabeza que estallará y la llevará con ella, sin importar cuántos intentos haga por escapar.
Mientras Main se esfuerza por alejarse, Seryu no puede evitar pensar que no puede abandonar así y dejar a sus amigos. Main también falla en escapar, pero Tatsumi llega a tiempo para salvarla. Por otro lado, en la ciudad, Bollig no ha obedecido las instrucciones de Sad, y por ello Night Ride ha logrado su objetivo, no sin que la jefa se burle de su antigua compañera. Al final, Mick le pide a Tatsumi que sobreviva, pues tiene algo que desea comunicarle si ambos logran vivir tras la guerra. Me pregunto qué será. Algo me dice que la tsundere ha dejado de serlo y desea ser novia del protagonista, dado que el imperio ha sufrido un duro golpe al perder a su informante. El primer ministro nombra a su hijo, Shura, al mando de una unidad de élite, puesto que los Gears se han reducido a poco menos de la mitad. Y además, Kurome colapsa poco tiempo después de llegar a la base, mientras que Tatsumi y Lubo observan toda la situación. Leone descubre que Main está enamorada del protagonista y la molesta por ese motivo, pero continúan trabajando ya que están en medio de su operación más crucial. Al mismo tiempo, la jefa está finalizando la organización de todo para su última confrontación. Lubok y Tatsumi, por su parte, se encuentran con una miembro de la resistencia que los lleva a una zona remota del palacio para reunirse con el resto de los que planean atacar al primer ministro. Pero al llegar se dan cuenta de que todos ya han sido atacados y entonces Shura aparece junto con el general Budo, quien al utilizar su Teigu demuestra ser mucho más fuerte que Tatsumi. Lubok intenta ayudar, pero Shura se lo impide. Al darse cuenta de que tiene la ventaja, revela que el poder de su Teigu es teletransportarse a cualquier lugar que marque, y tras utilizar una eringa en él logra potenciar su habilidad para marcar todo el palacio, incluso en el aire, y dificultar aún más las cosas para Lubok mientras huye. El protagonista continúa enfrentándose a Budo, quien aunque respeta a su oponente finalmente lo derrota con un único golpe. Lubok a su vez consigue tomar la delantera contra Shura cortándole la mano, pero la chica que los llevó hasta aquí los traiciona, lo que permite a Shura recuperar su Teigu y enviar a Lubok al vacío, donde intenta provocar su muerte por condiciones extremas, más él logra ingeniosamente llevarlo consigo, forzándolo a usar su teletransportación, y en medio del viaje entre mundos consigue derrotar a Shura. Sin embargo, al final termina empalado ante la mirada impotente de su amigo. Poco después, el primer ministro se entera de todo, pero no le da importancia y ordena que se le imponga a Tatsumi un castigo ejemplar, a lo que poco después se recibe la notificación de una ejecución pública. Desea ir a rescatarlo, pero aunque es consciente de que es una trampa, sus otras amigas también se le unen, ya que la buena voluntad del protagonista las ha unido a todas y desean salvarlo. Mientras tanto, Tatsumi se encuentra con Dead, quien le solicita que por favor se una a ella, puesto que es su única manera de salvarse, pero él se niega, y entonces ella solicita el permiso de ser quien lo ejecute. Kurome puede comprender esto porque ella siente lo mismo por su hermana. Al día siguiente, el emperador se reúne junto a su pueblo para llevar a cabo la ejecución. Después de que el emperador presenta un discurso, él y el primer ministro huyen de la escena, en el instante en que Dead llega para realizar la ejecución. Pero es en ese momento que todo Night Ride aparece para rescatar a su amigo, provocando un caos en todas las gradas. Por otro lado, Akame ha ido a buscar la Teigu de Tatsumi para asistirlo en unirse a la batalla. Dead se enfrenta a su antigua compañera, pero Susano le brinda ayuda con el hielo. El verdadero desafío es Budo, que se enfrenta a Main y Leone, pero por más que colaboren y se esfuercen, ninguna es lo suficientemente poderosa para causarle daño. Simultáneamente, Susano termina siendo congelado por Dead, pero Eneyenda, sin estar dispuesta a rendirse, utiliza su habilidad secreta para desbloquear todo su poder y así vencer a su antigua amiga Main. Por su parte, está cada vez más desorientada, pues es demasiado fuerte para ella, y aunque Tatsumi le pide que escape, no abandonará a su lado como a los demás y carga su ataque más potente, con el cual logra derrotar al general cayendo rendida poco después, antes de que Eneyenda pueda retirarse. Sdat utiliza una habilidad que congela el tiempo y con ello hiere gravemente a Susano. Posteriormente destruye su núcleo para asegurarse de que no presente más inconvenientes, pero Eneyenda utiliza su energía vital para regenerarlo, y aunque desea quedarse para luchar, Susano le pide a ella y a sus amigos que escapen mientras él les proporciona tiempo, ya que al final se ha sentido como un verdadero humano y desea cuidar de su familia. Sad reconoce la fortaleza de su oponente y por ello pelea contra él, a pesar de saber que lo derrotará, permitiendo que Night Ride se escape. Mai es consciente de que no lo logrará y le solicita a Tatsuya que la deje, y antes de que cierre los ojos declara sus sentimientos y lo besa. El protagonista no tiene más opción que observar cómo sus amigos caen y promete que ahora se entregará por completo. Night Drive se reúne para llorar por sus amigos caídos, pero también para reafirmar su determinación de liberar al reino.
Por otro lado, las personas continúan perdiendo la fe en el gobierno, lo que inquieta a los Jaggers, y mientras consideran qué acciones tomar a continuación, Zdad se enfrenta a los rebeldes. El emperador comienza a darse cuenta de la situación, pero Ones llega para manipularlo a su antojo, aprovechando para obtener el verdadero poder del emperador. A su vez, Kurome es consciente de que no le queda tiempo, por ello, recurre a las ejecuciones públicas para enviar un mensaje a su hermana y solicitarle que se reúnan en el lugar donde se separaron. A acepta la invitación y, al encontrarse, ambas comienzan a recordar su pasado y cómo fueron criadas como asesinas. A pesar de haber sido inseparables durante mucho tiempo, Akame la traicionó y se unió a Night Ride, dejando sola a Kurome, quien intentó detenerla. Es por eso que ahora lucharán, ya que el mayor deseo de Kurome es que vuelvan a estar juntas, y por ello, añadirá a su colección una vez que la pelea termine. Sin embargo, invocar el Teigu solo consume mucha energía de Kurome. Así, luchan con todo lo que tienen mientras el tiempo aún lo permite. La pelea despierta a una bestia peligrosa que ambas hermanas logran derrotar fácilmente. En ese momento, Wave llega para ayudar a su amiga, pero Tatsumi también está presente para asegurarse de que no intervenga. Después de que Wave comprende que no es su pelea, las dos hermanas se enfrentan una última vez para concluir este duelo. Ambas se lanzan una contra la otra, hasta que finalmente Akame atraviesa a Kurome, liberándola de su miseria. Wave se lamenta por no haber podido ayudarla, pero Akame la consuela diciendo que el hecho de haber ido a buscarla es suficiente, para luego despedirla. Tatsumi también da consuelo a Akame, reconociendo su sufrimiento por la pérdida de su hermana. Al día siguiente, el emperador, manipulado por Ons, se prepara para proteger al reino tras esta batalla. Da inicio la última misión de los Night Ride, donde asaltan el Palacio Real con el propósito de eliminar a Once. Sin embargo, en su intento de llegar, Ran les corta el paso, ya que aunque coincide en querer cambiar el imperio, no desea hacerlo de una manera tan violenta. Tatsumi y Yame llegan con el emperador, quien intenta convencerlo de que Ones lo ha estado manipulando desde que asumió el poder, pero este se niega a creerles y, por lo tanto, libera el Teigu Supremo, una armadura gigante. El protagonista y los demás intentan detenerlo, haciendo que reconozca el daño que está causando, pero Ones continúa manipulando al emperador, haciéndole creer que esto es lo correcto. En ese momento crítico, Wave llega para ayudar. Tatsumi recuerda las palabras de Susano y Bullard, lo que le lleva a invocar su incursio con aún más fuerza, provocando que evolucione y logre derrotar al Teigu legendario, aunque pierde la vida en el proceso. Zdad, destrozada, llega para confrontar a K, pues aunque el imperio haya perdido, esto sigue siendo una batalla y tiene la intención de ganar. Aunque lo intenta con todas sus fuerzas, no puede cortar a Zdad y sabe que ella la supera ampliamente, lo que la lleva a utilizar su habilidad oculta, que potencia la maldición de su Teigu. De esta forma, logra obtener ventaja en el combate. Zdad utiliza su poder para detener el tiempo, pero esto favorece a Akame, quien finalmente la vence. En sus últimos momentos, Zdad se dirige junto a Tatsumi para morir a su lado, y en este momento, Zdad fallece no porque ella lo desee, sino porque todos mueren. El primer ministro logra escapar, pero Leone lo intercepta y acaba con él, recibiendo varios disparos que le causan la muerte. Poco después, todo el mundo muere en este anime, marcando el final de la gran lucha. Poco después, el emperador es ejecutado y el reino finalmente alcanza la paz. Justo antes de que la aventura culmine, Akame y Nenda se despiden una vez más, y aunque Akame ahora sea una fugitiva, seguirá su propio camino y sus antiguos compañeros vivirán en su corazón.